Sabemos lo que es no sentirte capaz. Sentir que pones todo tu esfuerzo, tu trabajo y todo tu amor y al mismo tiempo sientes que nada vuelve a ti. Sientes que la vida está en tu contra y que alguien en algún lugar decidió que tú lo tuvieras mucho más complicado que los demás. Nosotros sabemos lo que es y es por eso que queremos darte el siguiente mensaje. Todo lo que parece estar en tu contra es mentira. Así es una mentira. Una mentira generada por tu mente que probablemente haya sido programada para decirte que no puedes, que no eres suficiente y que no vas a lograrlo. Sin embargo, hay una muy buena noticia. Si logras cambiar lo que te dices a ti misma de ti, lograrás también cambiar todo lo que sucede en tu vida. Y esto comienza con lo más importante, la forma en la que percibes quién eres y en la que percibes todo lo que te sucede. A ver, no quiero mentirte, el camino no es simple ni fácil. Seguramente va a estar lleno de obstáculos, limitaciones mentales, enfrentamientos contigo misma y sobre todo uno que otro momento de quiebre. Seguro vas a sentir que tienes la sensación de pérdida de equilibrio, quizá tengas que dejar ir ciertas relaciones, hábitos y rasgos que creías que formaban parte fundamental de ti. Te lo repito, no es fácil. Lo que sí te puedo prometer es que volver a ti vale completamente la pena. Y sobre todo, jamás estás sola. Es por ello que desde NU hemos diseñado un evento para mujeres como tú, mujeres con la valentía suficiente para enfrentar sus propias sombras y recuperar el control de su vida. Mujeres apasionadas que están dispuestas a dejar su pasado atrás y emprender de una buena vez ese camino de vuelta a su esencia, a su fuente de poder, al centro de su propio ser. De vuelta a ti es un evento en el que durante 12 horas tendremos charlas, sesiones de movimiento y ejercicios guiados, meditaciones, arte, pero sobre todo en donde podremos exponer nuestras ideas y encontrar la claridad para juntos descubrir cómo funciona nuestra mente, cómo podemos cambiar sus patrones y cómo podemos aplicar todos estos aprendizajes en nuestra vida diaria para poder mejorar de manera radical la relación más importante, la que tenemos con nosotras mismas. Encuentra toda la información en www.enu.la/devueltaati o síguenos en nuestras redes sociales @enu_devueltaati. Te esperamos el próximo 12 de noviembre en este evento donde muchas mujeres de todo tipo de edades, circunstancias y situaciones nos reuniremos para dar una vuelta en. Ahora, para calentar motores, te quiero invitar a esta serie de conversaciones que tendré con las ponentes del evento en las que platicaremos sobre la importancia de vivir desde nuestra propia esencia. Empezamos con Blanca Álvarez. Ella es consultora y comunicadora certificada en semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo enfocado en el desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas. También tiene más de 15 años en el campo cinematográfico y audiovisual y hoy vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de vivir desde tu ser. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, encantada, honrada de estar aquí, de que me invites a platicar. Muchas gracias. Pues se me hace muy interesante este tema porque creo que, como bien lo platicábamos, es muy ambiguo, pero súper práctico para la vida de las personas. Entonces, antes de adentrarnos un poquito en eso, cuéntame de ti. Te cuento de mí. He estado en el cine por muchos años, ya dijiste. Es una vocación que llegó con claridad para mí en la adolescencia. Me gustaba mucho la imagen, me gustaban las historias, me metí a la escuela y me dediqué, creo que más de 20 años ya en ese tema. En el camino encontré una segunda vocación bellísima. Yo era de estas, creo que desde muy chica, desde la adolescencia, era de estas niñas que llegaban las amigas a platicarles sus cosas siempre, ¿no? Entonces había siempre como una imantación en ese sentido de la que tiene esta capacidad de escuchar, la que tiene esta capacidad de recibir, de sostener. Entonces, con el paso de los años me fui dando cuenta que había también una vocación en mí de, pues un poco esto, de acompañante, ¿no? De educadora también, de cierta manera. Y soy una auténtica exploradora del ser, siento yo. O sea, me gusta mucho aprender sobre cómo operamos, me gusta mucho indagar en los procesos que yo misma estoy viviendo
Y me parece fascinante conocer a cualquier persona que empiece a abrir su intimidad para mí porque somos una singularidad cósmica y hay una riqueza, o sea, no hay persona que pueda ser aburrida o insignificante. Hay un universo de belleza en cada ser y me encanta explorarlo, ¿no? Y lo he hecho a través del cine por algunos años. Yo un poco más enfocada al tema del documental por mucho tiempo, ahora estoy más dedicada a la escritura, pero me vine de lleno ya con esta vocación ahora como semióloga de la vida cotidiana, que es la segunda carrera, la segunda vocación que empecé a explorar y que ha sido una perla de perlas en mi vida, encontrarme con la semiología, de verdad. O sea, ha sido una herramienta muy importante para esa exploradora que llevo dentro. Claro. Oye, no sabía, no tenía idea de que lo veías así. Me encantó esa perspectiva de explorar el ser. Sí. Y qué padre que lo haces a través de que empezó tu camino a través de las historias, ¿no? Que se puede reflejar en las historias que te contaban tus amigas, a las que ahora llevabas a la pantalla grande. Y finalmente, pues, ese como círculo completado de encontrar la semiología para seguir acompañando de manera profesional. Qué padre, qué bonito, y me encantó la manera en la que lo articulaste. Se nota que sabes comunicar. Oye, cuéntame un poquito de cómo llegas a la semiología o qué es la semiología para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Mira, la semiología es esta ciencia que estudia los procesos de significación, ¿no? Los signos en el seno social. Viene de la lingüística de Ferdinand de Saussure. Es para ñoños eruditos que se ha aplicado la semiología en la política, se aplica en la medicina, se estudia incluso, hay estudios sobre la lucha libre y la semiología, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de que unos fingen que les pegan a los otros y luego todos fingen como si esto es real y gritan? ¿Qué significa este rollo, no? Y bueno, en México tenemos este privilegio de que viene este maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, se va a Oxford a estudiar un doctorado en semiología y dice, ¿qué onda con este proceso de encontrar los significados a través de su contexto, ¿no? Y de reconocer cómo construimos todo a través de los significados? Y hace su doctorado a partir de esto, encontrar herramientas de muchas áreas de conocimiento, las grandes áreas de conocimiento, pero aterrizarlas a la vida cotidiana y encontrar entonces maneras prácticas de que tú puedas utilizar la psicología, la sociología, la psicogenealogía, un montón de herramientas que se han estudiado en la ciencia. La psicología transpersonal, ya en los cursos avanzados vemos semiología del absoluto, ¿no? Tu cosmovisión con Dios. Y entonces traerlas al terreno de lo cotidiano. Y a mí me parece un modelo educativo bellísimo, maravilloso. Ha sido transformador para mí y ahora yo como acompañante, como educadora, pues es fascinante ver en consulta cómo justo lo que hacemos ahí es encontrar perspectivas nuevas, desde dónde ver, ¿no? O sea, me encanta hacer esta analogía con el cine, de que, bueno, no es lo mismo trabajar a una cámara con un lente que solo te permite ver una perspectiva así de corta, a decir, voy a tener un despliegue de 30 o 40 cámaras con distintos lentes, ¿no? Entonces voy a explorar la realidad desde distintos ángulos. Órale. Y eso me permite una comprensión con un contexto más amplio. Claro. Y conocer la historia desde distintos lugares me permite, por supuesto, bajar el tema del juicio, ¿no? Porque de ahí vienen los procesos de sufrimiento, a partir de cómo juzgamos, y juzgamos a partir del lente corto que traemos, ¿no? De nuestra perspectiva, de lo que alcanzamos como a leer de la vida o de los hechos. Decimos en semiología, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa en tu escenario interno de conciencia. ¿Okay? Entonces estamos construyendo. A ver, hay que volver a repetir esto. Venga. La vida es. La realidad es lo que es, o sea, ahí están los hechos. Ajá.
pero la vida es lo que significa en mi escenario interno de conciencia. O sea, todo el tiempo estoy generando procesos de significación de lo que estoy viendo. Sucede toda mi interacción con el cosmos, con el universo, sucede en 3 pasos, ¿no? Yo introyecto signos, estoy parada en una calle, se prende un semáforo en verde, recibo el signo color verde, ¿no? Entonces, proceso signos con lo que yo traiga dentro de mí, con la memoria, con el conocimiento o con el condicionamiento que yo traiga dentro de mí, proceso ese signo y a partir de ahí proyecto signos. Entonces estoy interactuando todo el tiempo con todos mis vínculos y todos los hechos que suceden en mi vida a través de este proceso. Proyecto signos, proceso signos, proyecto signos. ¿Cómo voy a leer mi principio de realidad? A partir de lo que yo procese. Claro. Yo voy a estar construyendo. Entonces, ¿cómo voy a procesar? Pues a partir de lo que yo traiga dentro, a partir del yo, a partir de mi ser. Y digamos que a partir de la capacidad que tengas de observar esos signos y esos procesos que suceden dentro de ti, ¿no? Justo, mi proceso de introyectar signos, que va a ser a través de los sentidos, ¿no? Lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo siento, ¿no? De pronto huelo una sopita que me lleva a la casa de mi abuela y no sé qué, y entonces empiezo qué rica sopita, la famosísima escena de Ratatouille al final, ¿te acuerdas? Claro. Que conecta con una arborescencia que tiene que ver con su sabor, y entonces un momento de plenitud a partir de procesar un signo que viene de la sopita. ¿No? Y entonces la plenitud adentro de él se va a un momento de felicidad. Entonces justo es un poco esto, ¿no? Con toda la interacción. De pronto hay signos que llegan a mí y que me conectan con condicionamientos que tienen que ver con sufrimiento, y entonces que necesito explorar ese nudo para empezar a resignificar, para empezar a buscar nuevas visiones, nuevas perspectivas de ese hecho que de pronto me tiene amarrada a reaccionar. ¿No? Entonces un poco es una introducción a semiología. Claro, no, buenísimo, porque me parece que es muy... me encantó cómo empezaste, ¿no? De pronto la semiología, o pensar que la semiología de la vida es como para ñoños y es algo como muy, muy clavado en los significados y el significado del ser y los principios y todo este tema, de pronto se puede ir como a esa nube de ideas que jamás sabes aterrizar ni aplicar a tu vida diaria. Y me encanta cómo haces esa aproximación entre, bueno, sí, esto significa la semiología, pero te sirve para reconocer cómo experimentas la vida, porque tu vida finalmente es el resultado de todos los significados que le das. Y esos significados no son conscientes. De pronto es resultado de ese contexto, de ese condicionamiento o de esa programación, como lo decimos de pronto en ENU, que te forza a pensar que las cosas son de cierta forma, pero nunca las observamos. Entonces está loco como de pronto vamos en automático por la vida pensando que la vida es así y que nosotros estamos condicionados a vivir y sufrir o ser felices por arte del destino, o porque vas madurando en tu inteligencia emocional, porque entre más controlas tus emociones, mejor la armas en la vida. Pero creo que con lo que nos platicas quizás es una gran invitación a reconocer que no hay que controlarlas, hay que observarlas y descubrir cómo se manifiestan dentro de nosotros y esos significados que generan dentro de nosotros para entonces interpretar, experimentar o resignificar la vida como mejor queramos, ¿no? Totalmente. Y claro, no es arte de magia, o sea, no es digo que hoy decido que esto ya no significa que me dolía cuando mi mamá o sea. Sí, es un proceso de autoconocimiento, justamente de exploración hacia adentro, ¿no? O sea, justamente, ¿no? De vuelta a ti, y entonces muy hermoso como en algún momento yo comprendí, es que las emociones ni buenas ni malas, o sea, son solo una brújula para conocer estos nudos de significación o estos procesos que yo no estoy todavía acomodando de manera funcional para mí misma, ¿no? O sea, que funcionen estos significados para mi propia vida. Hay ahí un nudo, bien bonita la analogía, decimos que en consulta lo que hacemos es transformar nudos de significación, que son procesos que están disfuncionales, en enlaces significativos, ¿no? Entonces, algo que de pronto, o sea, si tú piensas en una tirolesa, por ejemplo, entonces quiero avanzar de aquí a acá,
Y entonces, pues si me tiro y hay un nudo en medio, pues ¿qué te pasa? Te atoras, ¿no? Sí. Entonces, convertir ese nudo en enlace lo que te hace es crecer, ¿no? Crecer tu capacidad de ser, justamente, y moverte al lugar a donde quieres moverte. Ya sin ese condicionamiento, sin ese bloqueo. Y cuéntame un poquito más de ese proceso, o sea, ¿cómo le haces tú, Blanca, en tu vida para deshacer ese tipo de nudos? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué lo llevo a ti? Te pregunto a ti, porque pues nos encantará saber más de ti, pero por otro lado, creo que desde mi perspectiva, este tipo de teorías y de escuelas que nos ayudan a tener un crecimiento personal, como decía, se quedan en la teoría. Y de pronto decir, sí, bueno, voy a empezar un proceso terapéutico, voy a empezar un proceso de sanación, es como, pues sí, pero ¿por dónde y cómo se come? ¿No? Ajá. Bien. A mí me gusta pensar que es a través de esta herramienta de la observación y de la escucha, porque si te observas y te escuchas, descubres muchas cosas. Pero a veces eso es suficiente para soltar cosas y que ese nudo se deshaga, porque necesitabas darle un poco de energía, pero en otros casos, ¿cómo le hacen? Coincido contigo, la observación es la herramienta de herramientas, o sea, de hecho es la herramienta número 1 que yo detono en consultoría, pero me voy a ir un poquito más profundo. Decimos en semiología, bueno, necesito saber quién soy, ¿no? La pregunta de preguntas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿quién soy? Entonces, y ya todos los que nos escuchan en crisis, no sé quién soy. En semiología definimos al ser, al yo, como una conciencia que tiene 3 características. No me voy a clavar ahorita en describir todas, pero decimos, soy una conciencia autorreflexiva, holográfica y multidimensional. ¿Okay? Y justo la primera característica autorreflexiva es esta capacidad que tiene el ser humano, que somos la parte autorreflexiva de la vida orgánica, no lo tiene el resto de la vida orgánica, de mirarse a sí mismo, de verse en el espejo y reconocerse, ¿no? Este desdoblamiento de poder hacer un proceso reflexivo. Entonces, es justo activar esta capacidad que tiene mi conciencia, ¿no? De observarme. Si yo no activo mi yo observante, esa parte de mí que puede desdoblarse y mirarse a sí misma, entonces estoy todo el tiempo nada más reaccionando en automático, todo el tiempo. Y queriendo de cierta forma cambiar cosas que... Y entonces digo, ¿por qué no cambio si no sé qué? Pero no me detengo a justo eso, ¿no? Hago silencio y observo mi propio ser y entonces hago un proceso de reflexión. Simplemente activar el yo observante. Y mira, la herramienta primaria que usamos en semiología es agárrate una libreta, observa alguno de tus rasgos. Alguno de tus rasgos, por ejemplo, de dispersión atencional. ¿Okay? Los 3 grandes, el parloteo, la queja y se me fue el nombre, parloteo, queja y fantaseo, ¿okay? Que es como justo este parloteo interno, no estar en el presente. Entonces se va mi conciencia a todos lados menos a donde yo la dirijo. Me acuerdo cuando me dijiste esas 3, sí. Me acuerdo que lo platicamos hace unos meses aquí, que nos contabas cuáles eran como las 3 herramientas principales para observarse. Yo dije, ¿cómo? Pues qué, ¿no? Ya sabemos que juzgar es bueno y no hay que juzgar. ¿Y cómo? Pues estar en el presente, ahí medito diario, ¿cuál? No, o sea, digo, no me puse tan claro escribirlo ni nada, pero sí que fuerte que bueno, desde mi perspectiva, yo me quejo hasta de que me tengo que levantar. O sea. Pero además lo hacemos y ni pensamos que lo estamos haciendo. O sea, ya es tan habitual y una reacción tan normalizada que ya no la veo en mí. Y entonces justo esto, ¿no? Cuando yo dejo la tarea de, oye, a ver, de estos 3, ¿cuál es en el que más caes? No, pues definitivamente este, ¿no? Ok, bien, vamos a dedicar un día, o un día sí y un día no en esta semana, a hacer conteo, ¿ok? A contar cuántas veces te quejas. Literal. Es una herramienta súper básica, sencilla. Entonces traes tu libreta y pones así una rayita. Casi, como rayita. El contador de los antros, ya sabes, de que clic, clic, clic. Y entonces al final del día, 75 rayitas. ¿Qué? Bueno. O sea, me quejé 75 veces hoy. Nomás de darte cuenta de eso, ya a la hora de que empieza la queja,
dices, otra, ahí voy otra vez, ¿ok? ¿No? Y entonces empieza, simplemente activar el yo observante te empieza a desarticular ese rasgo. Es bien como esa costumbre. Sí, porque lo hago reactivo, te digo. Entonces, simplemente darme cuenta de esto. Como esta hay un montón de herramientas, ¿no? Que en semiología aplicamos. Pero justo la básica la estás nombrando, ¿no? Nomás llevarla a la práctica, porque es una lata, claro, traer la libretita. Mi libretita y luego decir, puta, ya me quejé, entonces me quejo de que ya me quejé. ¿No? Caigo ahí. Claro. Entonces, vamos con herramientas, haciéndonos nuevos hábitos para liberarnos y como dices, no se trata necesariamente de que ya me quejé, entonces ya tengo que dejar de quejarme porque tengo que negar mi impulso a quejarme. Simplemente observándolo, pues puedo comprender si estoy haciendo algo que me es funcional o va en acuerdo con la vida que yo quiero tener, o es un hábito disfuncional que pudiera transformar. Eso total. Pero con total, pues sin juicio, con total honestidad, observando. Es que si yo me doy cuenta, tengo ya la libertad de elegir la conducta que quiero. Entonces puedo elegir seguirme quejando si quiero, pero ya, justo lo que dices. Oye, no me es funcional la queja. No me es funcional, es... Mi maestro, digo, a veces está rico el chismecito, pero... Mi maestro hace una analogía literal. La queja es como traer un picayelo y encajarlo, ¿no? Wow. Y entonces se me ponchó la llanta el otro día y no sé qué, y una joda. Y ya, ¿no? Se acabó la narración y luego llegas con otra persona y es que fíjate que se me ponchó la llanta y otra vez la emoción negativa y otra vez te haces atravesar por ese momento, por un mal hábito, ¿no? Por un arraigo muy profundo que tenemos a la cultura del sufrimiento también, ¿no? Hacemos competencias de ver quién sufre más. Claro, y desde ahí nos conectamos, qué locura. Y desde ahí nos conectamos. O sea, ¿no pasa que llegas al... No sé si ahorita suceda o no, y a quienes nos ven y nos escuchan, seguro podrán identificar algo así en su vida, pero llegas con tus amigas o con tus amigos y de pronto es pues a ver quién tiene la historia más trágica. Y la cuentas y es como, y ahora sí, cuéntame más y se arma el chismecito y luego no, es que a mí me pasó el otro día. No, hombre, hubieras visto cuando me dijo a mí que no sé qué. O sea, justo como dices, una competencia por ver quién estamos sufriendo más y quién estamos dejando de ser nosotros mismos, porque finalmente esas quejas, esas situaciones, el vivir con todos los significados que están allá afuera e interpretarlos como si fueran estáticos y externos a nosotros, nos hacen alejarnos de lo que realmente somos, de nuestra esencia, ¿no? Que es un poco lo que estamos aquí platicando, que estos tipos de herramientas te ayudan a como quitar las capitas de la cebolla que no son funcionales para que tú puedas expresarte de una manera más auténtica. Sí, totalmente. Te quiero compartir una revelación que yo tuve hace no mucho. Platicando con mi mamá, yo de pronto encuentro en ella la frase de estamos hablando sobre mi abuela, ¿no? Y entonces, pues, la manera de sufrir en mi familia, ¿no? Vengo de un árbol muy sufridor. Y entonces mi mamá saca la frase, la que sí definitivamente se iba a ir al cielo directo, eso decía mi abuela, era tu nana, o sea, mi bisabuela, ¿no? Porque, ay, cómo sufrió, ¿no? Entonces, en esta cosmovisión en donde a través del sufrimiento me gano el cielo, imagínate. No. Yo escuché y dije, wow, de ahí vengo. Tengo que reconocer este condicionamiento tan fuerte de mi árbol para observarme, porque de ahí vengo. Me consta, lo he vivido, ¿no? O sea, lo que me ha costado a mí reconocer mi apego al sufrimiento y empezar a encontrar formas más funcionales para vivir sin él. Claro. Fue para mí una revelación, o sea, decir, ahí está ese condicionamiento arraigado, necesito darme cuenta para tener la libertad de elegir desde otro lugar. Y qué fuerte que, gracias por compartirlo, me súper identifico. Y qué fuerte que lo dices, porque vino desde de una plática que pudiste observar que eso estaba sucediendo dentro de ti también. Sí, totalmente. Oye, Blanca, y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor vuelta en U? O sea, ¿cómo? Porque me estás contando cómo la semiología cambió tu vida. Y la semiología te llevó a encontrar otra de tus pasiones, que es acompañar a las personas en este camino. Pero ¿cómo te pudiste acompañar a ti en ese mayor, sí, como...
hecho, suceso, esa vuelta en un que tuviste que dar para que dijeras, no, ya, no hay vuelta atrás? Fuerte pregunta, pero creo que han sido varios momentos de fuertes de regreso a mí, o sea, siento yo que te vas encontrando con tu ser por capas de alguna forma, claro, ¿no? Y entonces ahí está una plantilla energética que tienes que ir limpiando, reconociendo, ¿no? Pienso ahorita en mi proceso de reconectarme y reconciliarme con mi papá. Esa ha sido una gran vuelta en U para mí, porque mis papás se separan cuando yo estoy adolescente. Yo siento que yo soy la gran traidora con mi papá, porque yo era la más cercana. Entonces, a la hora que no muy buena decisión de ellos, pero nos sientan a decidir, oye, pues, ¿qué opinas tú y para dónde se va cada quien? Con melón o con sandía. Con melón o con sandía, pues estamos chiquillos, entonces nos quedamos con mi mamá y yo siento, lo descubrí muchos años después, pero esta tremenda culpa y traición para mi papá, ¿no? O sea, yo sentía como si alguien lo tiene que defender, si alguien se tiene que ir con él, soy yo, ¿no? Ajá. Entonces de ahí se genera una relación bastante disfuncional en donde yo me quedo sin papá, claro. Así lo percibí. Mi papá también, pues muy enojado por mucho tiempo, ¿no? Con todo el proceso, él con su propio proceso evolutivo de darse cuenta. Y entonces por muchísimos años, la verdad es que yo no me daba cuenta de que seguía queriendo y exigiendo la atención de mi papá sin decirlo, ¿no? Entonces encontraba alguna oportunidad para que él viniera a rescatarme en su papel de papá, ¿ok? O sea, se me ponchaba la llanta a las 11 de la noche, yo al otro lado de la ciudad, y le hablaba a mi papá, porque, a ver si te pones... Ajá. Pero poniéndolo como a prueba, ¿ok? Un poco como, inconscientemente, como le voy a dar chance para que como se ausentó tantos años, ¿no? Le voy a dar chance como para que se ponga... las pilas. Ajá, o sea, para que se alinee con lo que dejó de darme, ¿no? No para que se reivindique. Así, para que se reivindique como papá. Yo ya una sorgatona de 30 años, o sea, y además con todas las capacidades, o sea, yo, pues productora, ¿me entiendes? Yo podía resolver la llanta en 5 minutos. Claro. La verdad, pero no, que venga mi papá, ¿no? Y entonces mi papá, o sea, dormido, me decía, pues busca a alguien, y yo, otra vez no está mi papá para mí, okay, ¿no? Entonces, este proceso de darme cuenta lo que yo estaba todavía queriendo tener de mi papá que ya no le toca, ¿no? O sea, es un proceso le llamamos en semiología el proceso de individuación. Okay. De yo reconocerme como la propia fuente de mi amor incondicional. O sea, de yo convertirme en esa mamá y en ese papá que yo necesito para mí. Okay. Y entonces dejar de exigirle, ¿no? Es un proceso muy profundo de perdonarme, de perdonar, de soltar, que en semiología entendemos el perdón como un proceso cognitivo, de comprensión. Yo comprendo que hubo las razones más profundas para que sucediera lo que sucedió en todos los términos, y soltar. Y entonces hubo ahí un momento específico en un taller con una maestra mía, también semióloga, que yo pude soltar, comprender y relacionarme. Saliendo de ahí le hablé a mi papá, me abrí con todo mi corazón con él y le dije, ¿sabes qué? Yo estaba esperando esto y esto y esto, y me doy cuenta que pues más bien yo estoy para darte, ¿no? O sea, yo estoy aquí y desde... me estaba relacionando con él desde el amor atrapado. Órale. Desde el amor atrapado, ¿no? Entonces, ¿qué necesito liberar? Mi amor por mi papá, ¿no? Cuéntame, ¿qué juicios. Significa ese amor atrapado? Cuéntame, me llama mucho la atención. El amor atrapado es esta manera en la que actuamos cuando no podemos abiertamente actuar, manifestar el amor, ¿no? Entonces yo estoy en la confusión de estar viviendo en carencia, y esa carencia me lleva a exigirle al otro que me dé. Okay. Ajá. Y entonces yo te amo, pero como necesito de ti, necesito que me des,
actúo a veces que no te amo, Okay. ¿no? Y entonces estas relaciones, justo así, ¿no? Entre papá, hijo, mamá, hija, entre hermanos, que de pronto hay gritos y hay distanciamientos y hay incomprensión, y en el fondo lo que hay es dos gritos de ámame, Quiéreme. Ajá. ámame, ¿no? Estoy requiriendo de tu amor y no me escuchas. Claro. O yo no me expreso. Tampoco. Sí, no, ajá, porque me estoy relacionando. Es como que lo atrapo, como me dices. Sí, me estoy relacionando desde alguien que no soy, que es la carencia, ¿no? Uh-huh. Que es, le llamamos en semiología el imaginario. Que creo ser, pero que no soy. Se construye el imaginario en la infancia profunda, principalmente, de los 0 a los 7, de los 0 a los 14 años, Ajá. principalmente, y entonces me armo de estos disfraces, ¿okay? Que me permitieron en su momento sobrevivir a esta infancia en donde yo sentí que necesitaba hacer ciertas cosas para obtener la mirada de mamá y de papá. Ajá. Y ya como adulto necesito aprender a verlos, ¿no? O sea, yo lo digo mucho en consulta, en el proceso de reencontrarme con quién soy, necesito conocer quién no soy, que estoy actuando. Estoy actuando mi imaginario, ¿no? Estos personajes que nos armamos para evitar esto. Para sobrevivir en la infancia y que luego ya son totalmente como anacrónicos, disfuncionales, ¿no? Ya están fuera de lugar y de tiempo. No, pues, a tomar nota. Descubrir quién soy y quién no soy. Porque, como decía al principio, ¿no? Esta charla era acerca de la importancia de vivir desde tu ser. Pero no puedes vivir desde esa esencia pura de lo que eres, sino como que los seres humanos funcionamos así, ¿no? No sabemos qué queremos, pero tenemos bien claro qué no queremos. A veces, ¿no? Después de un proceso, bueno, desde mi perspectiva, creo que a mí me cuesta un poco menos de trabajo saber qué es lo que no quiero a saber con certeza qué es lo que quiero, porque hay tanta indecisión, tantas opciones, tanta cosa, tanto FOMO, tanto Instagram que me promete tanta cosa en la vida que de pronto es difícil decidir. Pero con el paso del tiempo y con las experiencias de vida que he tenido, sí sé que, a ver, esto ya no quiero que se repita o esto no lo quiero. Entonces, qué interesante, porque me acuerdo que platicábamos y decías eso como, es importante saber qué no quieres o qué no eres y qué sí eres para entonces vivir desde tu esencia. ¿Cómo podemos utilizar a nuestro favor esas experiencias que hemos tenido que nos han ayudado a determinar qué no nos gusta o qué no queremos para explorar quiénes no somos y soltar esos patrones y por fin poder vivir en autenticidad? O desde tu ser, ¿no? Así es, sí, es que es la segunda gran pregunta de la filosofía, o sea, ¿qué quiero? Ajá. Pero no puedo saber qué quiero si no sé quién soy. Porque ahí está inscrito en lo que soy, lo que quiero. Ok. Son llamados del alma, lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si yo no guardo silencio, me escucho, me observo, reconozco quién soy, a dos niveles lo exploramos en semiología. Biológicamente traemos inscrito un código en nuestro código genético, ciertos llamados, o sea, vocaciones, ¿no? Término de vocación, el vocatio, el llamado. Por eso nos tenemos que dedicar al autoconocimiento todos. O sea, sí, semiología me encanta porque viene a cubrir un hueco educativo que es importantísimo, ¿no? Entonces, aprendemos de un montón de cosas por años, ¿no? Que matemáticas y que español y que geografía y el gran ausente del proceso educativo soy yo mismo, ¿no? Yo, ¿cómo funciono? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué está inscrito en mi ser? ¿Cómo puedo no reaccionar? ¿Cómo puedo manejar mis procesos de perdón? ¿Cómo puedo reconocer mis condicionamientos? ¿Cómo puedo atravesar un duelo? ¿Cómo puedo cerrar un ciclo? O sea, yo, lo que vivo, yo, lo que hay dentro de mí. Entonces, sí, es urgente que nos encaminemos todos de regreso a nosotros mismos, claro. A esta invitación de Nu, para conocernos y regresar a quien sí somos. Ya quiero ir a consulta yo. Y no sé si, seguro quien nos escucha y nos ve también, y me gustaría seguir platicando contigo y profundizar un poco más, pero para eso está el gran evento que tenemos en puerta, el 12 de noviembre, De Vuelta a Ti se llama, y Blanca va a participar con nosotros para
seguir platicando de este tema, de cómo es el proceso de conocerte a través de la gran herramienta que es la semiología, y pues que ella nos va a seguir compartiendo también de quién es ella, de su vida, de cómo lo lleva a cabo y cómo crece junto con nosotros, porque me encantó que ella abrió diciéndonos que su pasión es acompañar este tipo de procesos. Entonces, seguir explorando. Pues muchas gracias, Blanca, por platicar conmigo, por regalarnos este espacio, por contarnos un poquito de tu historia, de tu experiencia a través de la semiología y sobre todo del camino de tu crecimiento personal. Y pues ahorita seguimos platicando. Muchas gracias. Y continuamos con esta serie de entrevistas y esta plática acerca de la importancia de vivir desde nuestro ser con Isabel García. Ella es conferencista y capacitadora en diferentes temas relacionados con la vida, la felicidad y la conciencia. Es una activa estudiante de la vida y, entre otras cosas, ha estudiado coaching, psicología gestalt, numerología, terapias alternativas y por más de 20 años ha profundizado en el estudio del budismo. Entonces, ella es Isabel García. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por regalarnos este espacio y por querer ahondar en este tema que es el ser, pero sobre todo desde la perspectiva que tú nos propones, que a mí se me hace algo muy diferente y muy interesante, que es descubrir tu poder creativo para sanar. Cuéntame, bueno, antes de empezar este tema, cuéntame un poquito de ti. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí me emociona cualquier oportunidad que se me presenta para poder compartir, sobre todo mis vivencias. Bueno, yo soy una mujer, casi para llegar a los 60 años. He pasado por muchos aprendizajes, he tenido la oportunidad desde muy pequeña de tener contacto con mucho conocimiento por ser una persona sumamente curiosa. No, y además me parece que tu perfil es fascinante porque también leía que eras ingeniera bioquímica, o sea, de verdad sí eres la definición de explorar. Desde muy pequeña yo quería estudiar química, quería meterme a lo profundo de la vida, como desde las células y todos los compuestos químicos y los elementos. Mi mamá me decía, hija, deberías de ser psicóloga porque tienes mucha facilidad para escuchar y para ayudar a las personas. Entonces yo le decía, pero pues eso ya lo sé, ¿para qué lo estudio? Wow. Y me decía, pues estudia como educadora o algo de pedagogía porque tienes mucha facilidad para los niños. Yo le decía, pero también eso ya lo tengo, ¿para qué lo estudio? Quiero estudiar algo que definitivamente no conozca. Wow. Y por eso empecé con la bioquímica, que realmente me empezó a abrir los ojos por un campo completamente diferente. Wow. Y hoy como... Me acuerdo que estábamos platicando hace ratito fuera de cámara, que me decías, soy una persona que se dedica a ser feliz. ¿Cómo le haces? Pues es algo que también desde muy pequeña pues descubrí que no era tan difícil. No, por favor, sí, amplíen eso porque nos va a dar el patatús. Pues lo que yo empecé a darme cuenta es que para ser feliz, pues solo tenía que observar qué me correspondía hacer de acuerdo a las circunstancias como se me presentaban. Entonces, bueno, pensaba, ¿cómo estar bien con mis papás? Bueno, ser una buena hija. Entonces, empecé a hacer eso, a buscar y hacer las cosas con amor y dedicación hacia mis padres, principalmente a mi mamá, porque la época que me tocó a mí vivir, pues la conexión directa era con la mamá. El papá era el proveedor y era pues más distante. También el estudiar era como mi parte de mí, lo que me correspondía hacer. Entonces pues me volví muy estudiosa para cumplir con esa parte importante de ser. Okay. Y ser una buena hermana, ser una buena amiga,
empecé a desarrollar eso y yo veía, pues es fácil ser feliz. Yo veía, por ejemplo, con mis hermanas, somos 4 mujeres y 3 hombres, cómo peleaban con mi mamá, sufrían, discutían y demás, porque se les complicaba mucho. Si tenían que lavar los trastes, por ejemplo, pues era un problema y pleitos y demás. Entonces yo les decía, lo único que tienes que hacer es lavarlos. Uh-huh. Los vas a tener que lavar de cualquier forma. ¿Por qué no te evitas todo eso? Y bueno, así fue cuando era pequeña. Después empecé a enfrentar otros obstáculos un poco más fuertes, se puede decir. Y también, o sea, observando, aprender a ser hermana, mujer, y después pareja, y después madre, y demás. El punto para mí es cada día agradecer, uh-huh. Pero agradecer con esa conciencia de agradecer lo malo y lo bueno, no nada más lo maravilloso, porque es muy fácil uh-huh. para todos nosotros poder agradecer, aunque se nos olvida, conectarnos y curarnos con el sol, el viento, las flores, las hierbas, la vida. Okay. Pero bueno, esa es mi principal ocupación. Aprender cada día. A ser feliz. Uh-huh. No aprender, ser feliz. Okay. Aprendí desde hace mucho, uh-huh. Cuando me lo propuse. Ok. Qué bonito saber que sí se puede. Así es. Oye, Isa, y cuéntame, ¿cómo empezó tu camino en el desarrollo personal? O sea, ¿cómo te diste cuenta que esto era algo que querías hacer? Bueno, para ti, claro, en tu vida y eventualmente para poderlo compartir con los demás, pero ¿cómo empezó contigo? Una de las formas en las que empezó fue darme cuenta que podía hacer muchas cosas para que otras personas pudieran sentirse bien o estar bien. Uh-huh. El como preocuparme por si necesitaba a alguien, cualquier cosa, o sea, mi mamá, mi hermana, mis amigos y demás, y darme cuenta que yo tenía esa habilidad de poder hacer cosas, decir cosas y lograr cosas para hacer sentir mejor a las personas, y eso a mí me daba mucha alegría, mucha satisfacción. Entonces, pienso que ese desarrollo personal pues empezó desde muy chica, en el que nuevamente pues observaba muchas cosas. Después la vida me fue poniendo con personas muy sabias que querían y me compartieron muchas cosas. También llegó el budismo a mi vida de una manera muy, muy natural. Y varias personas, sobre todo, que con mucho sufrimiento. En este proceso de observar, se me rebosaba el alma, y muchas veces era de tristeza, uh-huh. de ver pues qué tan cegados estamos y cómo podemos estar en un estado de ignorancia o de estupidez. Entonces ese desarrollo personal fue precisamente para buscar abrir mis ojos y poder conectar. Entonces, bueno, empezó hace mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser ese evento, ese antes y ese después, que tú podrías decir, es que a partir de este momento me di cuenta que el trabajo personal que tenía que hacer era conmigo? Porque más allá de esto que nos platicas, de que tú desde chiquita supiste y reconociste que era fácil ser feliz, porque había solo ciertas condiciones que cumplir y ya estaba, me parece, y no sé, tú no me dejarás mentir, que quizás eso fue la construcción de una felicidad que dependía de tu alrededor y que
que se adecuaba a que tú funcionaras dentro de esa realidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nos damos cuenta que vivir desde nuestra propia esencia, de nuestro propio ser, no quiere decir que tenemos que estar atados a las condiciones externas o complacer a la afuera, sino cómo le haces para que esa felicidad realmente venga desde adentro, desde ti, desde tu esencia? Entonces, en pocas palabras, ¿cuál ha sido esa mayor vuelta en U que has dado que te ha permitido decir, ok, el trabajo es de adentro para afuera? Bueno, hace poco tiempo, hace pocos años, Uh-huh. a pesar de haber, hace 30 años, Uh-huh. viví pues la experiencia más fuerte, triste y terrible de mi vida, Uh-huh. que fue la muerte de mi mamá. Eso me llevó a un estado de cerrarme, bloquearme y protegerme, Uh-huh. en el que decidí pues no llorar Okay. y no quebrarme nunca por absolutamente nada que me pasara. O sea, yo estaba segura que no iba a volver a vivir una situación que me quebrara. Okay. Entonces, a partir de ahí, fortalecí tanto mi corazón, mis venas, Como tu caparazón. todo, Uh-huh. que efectivamente dejé de llorar y dejé de expresar enojo, furia, frustración, inconformidad, porque no estaba dispuesta a permitir que nada externo pues me afectara. Y bueno, eso fue hace más de 30 años y así lo viví. Enfrenté muchas cosas, muchas pérdidas, situaciones de pareja, de amistades, traiciones, infidelidades y demás. Uh-huh. Mucho trabajo para poder generar toda esta parte material en mi vida y poderle dar a mis hijas. Tengo 2 hijas maravillosas, que es mi mejor regalo, que llegaron obviamente después de este acontecimiento tan fuerte que viví de la muerte de mi mamá. Y me dediqué a estudiar y a vivir. Hace pocos años enfrenté una situación en la que se colapsó todo, Okay. en la que perdí toda la parte económica, perdí absolutamente todo, casa, todos los bienes materiales que tenía y que había logrado y que también había recibido bendiciones de muchas personas. Definitivamente no fue nada más un trabajo mío. Perdí la salud, me enfrenté con 2 enfermedades autoinmunes que me generaban mucho dolor. Uh-huh. Y que obviamente me detuvieron en mi caminar. Ya no pude trabajar, no pude pues no pude nada, no pude ser mamá, no pude ser hermana, amiga, y todas las funciones que yo desempeñaba tan bien, tan maravillosamente Y que feliz, exacto, y que es hace lo ser que feliz. me mantenía. Y por último, perdí también a mis hijas porque no pude mantenerlas a mi lado ni seguir ayudándolas. En ese momento que perdí todo, empecé a conectarme conmigo realmente. Y ahí fue esta partida tan maravillosa de mi vida, uh-huh, en la que logré ser libre, logré esa felicidad desde adentro. Claro. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿de qué te diste cuenta? Me rendí, uh-huh, dejé de luchar, dejé de pelear, dejé de ser esa persona tan dura, tan fuerte o tan que no me movía nada. Entonces
me rendí, me declaré, me declaré muerta. Hice un suicidio saludable en mi persona. Realmente decidí eso, morir. Morirme, matar a esa Isabel y empezar otra vez. Entonces de ahí es que llega esta creatividad curativa. Es volver a conectar con ese momento en el que soy y fui amada incondicionalmente, como en esa creación mágica que es mi vida. Y bueno, de ahí empezó este trabajo. Realmente es todo un proceso. Claro. ¿Y qué descubriste? Pues descubrí ese ser maravilloso que todos tenemos, ese poder inherente a nosotros, esa luz, esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad, y el que soy suficiente, y el que solo tengo que ser. Y ahora, en lugar de estar observando hacia afuera, es observarme para comprender cuál es mi función, mi misión, y amarme, abrazarme y vivir y ser yo. O sea, al final es eso, conectar conmigo. ¿Y cómo le haces para conectar con esta parte creativa? O sea, ¿qué representa para ti el tema que nos vienes a platicar? Primero que nada, gracias por compartir tu historia, porque me parece importantísimo que la gente nos conozca desde ese lugar para que comprenda que en ENU proponemos historias que te cuentan su camino de éxito, pero a través de compartir las herramientas que les han funcionado para compartirlas y decir, a ver, si esto te funciona y este es un camino que estás dispuesto a recorrer, aquí estoy para acompañarte. Hay de todo, ¿no? No hay un solo camino, una sola teoría, una sola escuela, una sola forma de lograr esa paz interna. Entonces, cuando tú descubres que tú tienes ese poder inherente de ser feliz, de ser amada, de saberte suficiente, y lo haces a través del arte, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa conectar con ese poder creador a través del arte? Está basado en una leyenda que es como la mujer de las fuentes, en esa fuente creativa, mágica que existe en todos nosotros. De alguna manera, todos llevamos dentro y recordamos ese latido del corazón de nuestra madre, esos sonidos de la respiración, del sonido de la sangre, esos fluidos y demás. Y eso es parte de esa creatividad. Eso al final se vuelve en música, en canto, en arte. Y es partir desde ahí. Okay. Cada uno de nosotros tenemos pues esa creación mágica, ese arte mágico, y es conectar con eso y es crear otra versión de ti. O sea, por eso hablo de que tuve que morir para vivir. Es todo un proceso, como los pajaritos que van haciendo su nido. Todavía no hay ni huevitos, ni pichones, ni nada, pero simplemente ese pajarito sabe que algo nuevo viene, que va a haber vida y que para eso se necesita. Entonces es el empezar a reconstruirnos y darnos ese permiso y quitarnos esa venda de que ya no hay salida. O que no puedo cambiar algo, que no puedo tener algo, que no puedo ser lo que realmente quiero ser. Y qué bonito que hablas del arte, porque me parece que es una forma diferente de llegar a la conciencia para despertar esa naturaleza que todos tenemos, ¿no? La mayoría de nosotros, o bueno, creo que es la tendencia del mundo por lo que estamos acostumbrados, por nuestra cultura, por el país en donde vivimos o tal,
nos llenamos de información, de libros, de teorías, de cosas que van a tu intelecto para que a través de tu intelecto comprendas ciertas cosas y ves si te cae el 20 y eso se traduzca a tus emociones, a tu mente y a tu cuerpo, ¿no? Claro. Y eso te haga sentir bien, te haga sentir mejor y seas más feliz y shalala. Pero algo que nunca había podido compartir con alguien y ahorita qué bueno que lo platiques así porque ahora lo comprendo y sucede con mi novio, él es director de orquesta. Y él siempre me dice, o sea, yo lo veo cuando realmente hace música que para él lo mueve. Tú puedes estar sentado en el escenario así como que, nah. Pero él baja y se siente inspirado. Me dice, es que mira, viste cómo descubrimos esto y cuando tocó tal cosa y bla, bla. Y yo no me había dado cuenta que sí, que el arte realmente puede mover fibras que no necesitas comprender, pero que conectan con ese poder creativo. Y creativo no de hacer chunches, sino de que puedes crear una vida y una nueva perspectiva desde ese lugar de conciencia, ¿no? Así es. Hay una teoría que se llama los 10 mundos. Es una teoría budista que, bueno, la plasmó un erudito, un chino que se llamó Tiantai, en la que habla precisamente de estos 10 estados que nos conforman. De los primeros 6 estados son como los estados bajos de vida y en los que nos relacionamos todo el tiempo, que es la tristeza, los deseos, el hambre, el instinto, el control o el querer manipular o que las cosas sean como yo pienso que son mejores, ese estado de tranquilidad en el que todo está bien mientras no haya un estímulo externo y el estado de felicidad relativa, que es cuando nos sentimos felices por cualquier logro, son esos 6 estados de vida. A partir del 7º, que es el estado de aprendizaje, que es lo que tú dices, esos libros, toda esa información que viene de fuera nos va a llevar a elevar nuestra condición de vida porque nos da ese conocimiento, ya sea por una terapia, por un libro, por un maestro, es algo que viene de afuera y que nos va a dar ese conocimiento. El siguiente estado se llama de la comprensión intuitiva y ese estado es en donde los artistas permanecen mayor tiempo. Porque fíjate, eso es totalmente lo que es la creación, el crear. Entonces, a mí me parece muy significativo porque este estado de la comprensión intuitiva es justamente cuando nos cae el 20, cuando podemos abrir los ojos, abrir nuestro corazón y entender que absolutamente todo lo que vivimos es la manifestación exacta y perfecta de todas nuestras causas por medio de nuestras palabras, pensamientos y acciones. Entonces, cuando podemos entender eso, justamente es cuando entendemos esa creación y podemos crear también. El siguiente estado es el de la misericordia. Antes del estado de la misericordia, todos los estados tienen que ver conmigo, o sea, es todo ese trabajo con el yo, exactamente. El estado de la misericordia es el primer estado en el que desaparece ese egoísmo o ese yo y podemos abrir los ojos y el corazón y entender pues que vivimos conectados con toda la humanidad y que lo que yo haga repercute en todo, en una forma positiva o en una forma negativa. Entonces es cuando entiendes lo que es el amor, porque justamente no necesitas ya preocuparte por ti, porque entiendes que eres perfecto y que toda la manifestación de vida es perfecta y que además tienes todas las herramientas para enfrentarla. No hay forma de que no, porque es tu creación. Y entonces dedicas tu vida a dar amor y amar, y que es esa parte, ¿no?, de la empatía, de la compasión y demás. Y es lo que me lleva a mí a estar buscando todo el tiempo lograr mi misión. Claro, compartir desde ahí. Compartir. Me encanta. Y creo que
me parece una propuesta muy interesante, más allá de que esa gran meta es comprender el amor, pero no desde una comprensión intelectual, sino de poder vivirla y expresarla sin pensarlo, porque creo que vivimos en una cultura en la que nos enseñan a pensar. Bueno, cuando bien nos va. Cuando no somos el copy-paste de lo que dice la escuela, la cultura, claro, tu familia, tus amigos, ¿no? Somos como ese resultado del experimento de Pavlov, que nos condicionan y respondemos, pero no pensamos. De ahí creo que viene esta parte, bueno, el siguiente paso es eso, aprendemos a pensar, pero no a vivir. Y nuestra vida es el resultado del pensamiento. Entonces, como decía hace ratito Blanca, ¿no? Lo que pensamos crea ciertas fantasías de lo que estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, y entonces ya nos perdemos en este mundo de ideas en el que no estamos siendo genuinos y auténticos, no estamos viviendo desde ese lugar de amor y de creación, porque fuimos creados desde ese gran amor. Independientemente de lo que creamos cada uno y cuál sea nuestra tendencia ideológica o religiosa, sí podemos llegar a la conclusión de que somos el resultado de un amor infinito. Y estamos llamados a volver a ese amor infinito, a quitar las capitas de nuestra cebolla que nos ha ido alejando de esa comprensión, de esa manifestación que tenemos dentro de nosotros, para poderla expresar desde ahí. Y algo que me trabo, o estoy así como que platicándolo, porque o sea, yo empecé el camino de mi vida amando el arte, justo, y cantar, y dibujar, y hacer mil cosas. Y yo me acuerdo cuando estaba en kinder, yo le inventaba a mis amigas que tenía un club en mi closet, y aunque no es arte, es creatividad. Claro, exacto. Y mucho tiempo me clavé en que yo era bien mentirosa porque inventé que tenía un club en mi closet. Cuando ahorita digo, ¿por qué? O sea, es una creatividad fantástica. Yo estaba en kinder, o sea, tampoco es que ahorita estoy inventando que tengo millones en las Islas Caimanes. Es que esa creatividad era innata y era una forma en la que yo conectaba con algo más grande que yo y que no estaba limitado por lo que pienso o no pienso de mí. Y creo que nos sucede a muchos. Cuando cantas en la regadera no estás pensando si estás cantando bonito o no. Estás conectando, estás fluyendo. Cuando estás, no sé a quién le guste dibujar, pintar, hacer mandalas, que el otro día platicábamos que es un gran ejercicio. Sí. Entras a un nivel de conciencia que va más allá de tus limitaciones de pensamiento, ¿no? Y puede ser de una manera tan natural. Cuando, después de yo pasar todo este evento tan fuerte y que empecé a reconstruirme, al no tener muchos medios económicos para empezar desde tener donde sentarme o cosas así, que empecé a reconstruir mi vida, mi casa literal, donde vivir y qué comer y todo, empecé a hacer mis muebles de reciclado. Mis hijas a veces comentan que mi casa es de papel y cartón y madera, ¿no? Pero fue ahí donde como yo pude empezar a descubrir esa creatividad en mí y empezar a hacer una nueva versión mía, en la que empecé a hacer mis muebles de reciclado. De ahí salió algo maravilloso, porque ahora creo muchas cosas, e incluso pues es arte al final. Claro. Llegó a ser arte y hago cosas que me llenan de alegría y que a la gente pues les encanta, ¿no? Y en este tiempo me dio COVID y sufrí una parálisis parcial porque como de parte de las secuelas del COVID se me inflamó el cerebro. Siempre he sido una persona muy, muy activa, realmente muy activa. Un tío cuando yo era chiquita decía a mis papás que me cuidaran porque era dinamita. Yo lo sentía como, híjole, es algo malo. Y bueno, ahora entiendo que esa parte de ser dinamita es algo maravilloso y que en algún momento hasta me hizo sentir como una mujer mala, sucia o rara, ¿verdad? Pero siempre he sido muy inquieta y me afectó a todo, o sea, esa parálisis, y a la vista no podía ver bien, no podía hablar bien, no podía tomar agua, comer, todo se me caía. La verdad me afectó mucho a mi cerebro. Empecé me empezó a dejar de funcionar mi cerebro, y para mí
siempre fue y ha sido lo más valioso que tengo. Ujú. Entonces, en un momento de desesperación, justamente empecé a pensar en acabar con esa vida que tenía, y empecé a levantarme con muy pocas fuerzas y empecé a pintar en una pared de mi cocina un mandala, pero así de la nada. Empecé con un lápiz y después empecé a darle forma, muy poco a poco. Después empecé a trabajar en mi jardín y ahí empecé a notar toda esa creatividad. Empecé a cantar, empecé a bailar. Todo esto lo hacía yo sola, porque aparte pues estaba enferma y Claro, nadie podía estar contigo. Ajá, y fue increíble descubrir esta creatividad en el que no tengo que saber cantar. Digo, ya ahora me voy a meter a clases de canto, porque como tú dices, es buscar aprender también cosas, pero no tenía que saber cantar para cantar. Y me escuchaba tan hermoso yo. No tenía que saber dibujar para hacerlo, no tenía que saber pintar para hacerlo. Simplemente lo empecé a hacer. No tenía que saber cosas de jardinería para crear un jardín, y que la verdad mi jardín es hermoso y está hecho por mí. Sí, lo es, no sabía. Está hecho por mí todo, cada cosa, cada planta. Empecé a tejer con macramé, entonces las macetas que son de plástico y tengo macetas de latas, de cantaritos de estos, del tequila, no sé qué, de cualquier cosa hago una maceta. Hice unos muebles con llantas y con los pellets de madera que en una fábrica los tiraban, los dejaban afuera y demás. Bueno, el caso es de que empecé a descubrir esa creatividad. Entonces no tenemos que saber hacer las cosas. Simplemente es conectar. Y lo que tú quieras, tú puedes crear lo que sea, contar un cuento, una historia, cantar, bailar, reír, hasta enseñar a reír a las personas. Es creatividad. Ok. Porque claro, vivimos ahorita en un mundo en el que no solamente tienes que saber, tienes que demostrar que sabes, ¿no? Y el papelito lo dice todo. Y si no tienes, nos sucede de pronto platicando con mi mamá y así, queremos, bueno, vamos a dar un curso de esta experiencia que tuvimos y, bueno, pero pues yo no soy coach y yo no tengo esta certificación de no sé qué, y ya nosotros mismos nos limitamos por creer que pues no tengo nada que enseñar o nada que compartir o nada que crear si no tengo el sustento del papel que dice que sí puedo o una validación. Exactamente. Qué padre. Entonces, me encanta que nos platiques tu historia, porque entonces hace todo el sentido decir que el arte es un medio curativo. Y el arte no porque sepas hacerlo, sino porque si descubres ese poder que tienes dentro de ti para crear, pues entonces tienes todo el poder dentro de ti para crear la vida que quieres, no nada más el arte, sino el arte de vivir. Exacto. Ahora sí que mi creación de esta nueva Isabel llevó muchas cosas. Y la principal, en un curso que fui con ustedes, me di cuenta de que pues realmente yo no no tenía como exactamente que trabajar con una emoción o algo. Obviamente tenía reprimida totalmente el llanto, la tristeza y la furia. Esas son las emociones principales con las que yo tengo que trabajar, ¿no? Pero sin embargo no era lo principal, porque tanto estudio, tanto trabajo, pues las vas enfrentando y de hecho lo empecé a hacer hace tiempo. Ahora lloro, o sea, a veces lloro sin motivo alguno, y estudiando de las lágrimas y del llanto, que hay un científico maravilloso, ahorita se me fue su nombre, que habla de que las lágrimas son analgésicos, o sea, justamente tienen sustancias, las lágrimas, que producen un efecto analgésico. Por eso es tan maravilloso llorar. Y yo ahí descubrí que justamente el haberme reprimido tanto tiempo, las enfermedades de las que yo he padecido desde muy chiquita
el resultado final es el dolor, principalmente. Y me descubrí en ese curso que viví con dolor desde como los 4 años hasta hace muy poquito. También tengo que reconocer, obviamente, que he tomado tratamientos por las enfermedades que he tenido. Sin embargo, el común denominador siempre fue el dolor. Y sí te puedo decir que esta nueva versión mía es una Isabel sin dolor. Totalmente. Y no es como que me niego, sino que a través de esa creatividad y de conectarme y de reconocerme y de entender por qué mi cuerpo gritaba de esa manera, es como escucharlo y besarlo, ¿no? Como está hay un poema que se llama Sin embargo la besé, y justo es lo que hice, ¿no? Entonces, mi nueva versión, aparte de buscar ser menos dura conmigo, porque al final con la persona más dura que era conmigo, es esta nueva versión de una mujer sin dolor, porque aprendí a ser feliz aguantando el dolor. Y ahora no necesitas abrazarlo ni casarte con ese dolor, sino simplemente ya no existe ese renacer que tuve o ese volver a nacer. Es esta versión que yo deseé durante mucho tiempo, así como soy, pero sin dolor. Pues muchísimas gracias, Isa. Gracias por contarnos tu historia. Gracias por abrirnos la perspectiva de una nueva herramienta que también nos ayuda a sanar, a conectar con esta esencia que nosotros ya tenemos dentro y que no necesita tener un título, aprobación o sabiduría que alguien más te dijo que sí sabes para simplemente conectar con la que ya tienes, ¿no? Y que, como bien platicas, es un proceso que te lleva a descubrirte y a conectar contigo para que poco a poco vayas creando desde ese poder inherente que tienes esa versión de ti que deseas, no porque sea mejor, porque no te estás mejorando, te estás conectando, te estás conociendo. Entonces, qué bonito. Yo me voy con muchísimos aprendizajes de esta plática porque jamás pensé que fuera por ahí, te soy sincera, no había... A ver, como te digo, el arte para mí es muy importante y siempre lo he tenido presente, pero creo, hasta ahorita en esta plática me queda claro que lo tenía reprimido y lo tenía como, bueno, pues yo cantante no soy porque no sé, ¿no? Pero sí canto, yo sí canto bien bonito. Es como, pues, conectar con esta parte y comprender que las enseñanzas de tu vida y los 20s y tu esencia no viene de lo que comprendas con tus pensamientos, en libros, en cursos, en terapias. Viene de lo que te permitas o no experimentar con lo que ya tienes. Muchas gracias por esta gran plática, Isa. No, al contrario. Y bien, espero que les haya gustado y que hayan encontrado mucho significado y temas que reflexionar en sus vidas en estas conversaciones que tuvimos con las primeras invitadas que forman parte de nuestro evento De Vuelta a Ti. Esténse atentos a los próximos episodios en donde seguiremos platicando con los demás invitados de nuestro evento De Vuelta a Ti acerca de la importancia de vivir desde nuestro propio ser. Nos vemos la próxima.